Cuando una abuela muy querida aparece apuñalada en su casa, Ese homicidio fue de lo más brutal. una ciudad del norte de Wisconsin queda consternada. Es un golpe que ocurra algo así tan cerca. La policía solo sabe una cosa sobre el asesino. Buscábamos a alguien que sentía un odio acumulado inmenso. Hasta que una adolescente hace una confesión sorprendente. Me quedé perplejo. ¿Qué podía saber una chica de instituto sobre aquello? Y lo que revela desenmascara a un asesino conocido. ¿Conocemos bien a nuestros vecinos? Enclavado en los bosques del norte de Wisconsin hay un pueblo llamado Tomahawk. Un lugar pintoresco. Aquí la vida diaria transcurre tranquila. Es una comunidad muy acogedora. Todo el mundo en ella se conoce y esa característica hace que sea muy agradable vivir aquí. Es el lugar ideal para la vida familiar. Y nada era más importante para la residente de 42 años Tracy Maurer que su familia. Era una muy buena madre. Siempre estaba ahí cuando la necesitaba. Si quería hablar con ella de cualquier cosa, podía llamarla a la hora que fuese. El gran orgullo y alegría de Tracy era su nieta de 3 años, Harmony. La única que tenía. Tenía fotos de mi hija por todas las paredes de la casa. Incluso en la cocina tenía 3 o 4 fotos grandes. Adoraba a mi hija, la quería muchísimo. Al acercarse las vacaciones de Pascua en abril de 2007, Tracy aguardaba impaciente la oportunidad para mimar a su familia. Llenó la cesta de Pascua de su nieta Harmony e hizo planes para estar con la familia. Mi madre tenía que recoger a mi hija ese viernes por la mañana. Había planeado hacer galletas de Pascua con ella. Pero mientras Harmony esperaba por su abuela, una profunda y oscura sombra se había cernido ya sobre esta pequeña localidad el Viernes Santo. En la helada mañana del viernes 6 de abril, el agente John Duplay intenta sacudirse el frío mientras se prepara para un nuevo día en la policía de Tomahawk. Tras 17 años de servicio en la pequeña comisaría, suele saber qué esperar de su ciudad. Puede tocarte algo tan nimio como un perro que ladra, y pueden llamarte del instituto por pequeños incidentes o alumnos haciendo pellas. Es otro de esos pequeños incidentes el que tiene como primera tarea del día. Parece que un vecino de la vivienda de Tracy Maurer en la calle Merrill había oído ruido allí la noche anterior. Pero un agente de guardia enviado al lugar no vio nada. Cuando fue allí, el agente no vio a nadie sospechoso. Dijo que miró dentro a través de varias ventanas, pero que no había conseguido ver a nadie. Tras hablar con el vecino, que dijo que los ruidos habían cesado, el agente no tuvo más remedio que irse. Pero por si acaso, pidió que alguien del turno de mañana acudiese de nuevo para comprobar si todo estaba en orden. Giré en la calle Merrill y fui hacia el este. Al aparcar me fijé en que la puerta de aquel edificio de la izquierda estaba abierta. El agente Duplay va hasta la puerta trasera de la vivienda de Tracy sin esperar encontrar gran cosa. Pero de repente todo empieza a tomar un cariz más serio. Cuando iba a entrar, vi mucha sangre y también había huellas ensangrentadas en la puerta. Para no alterar el posible escenario de un crimen, va hasta la puerta principal y fuerza la entrada. Cuando miré hacia la sala de estar, vi un cuerpo en el suelo. Y al acercarme, supe al momento que aquello era algo más serio de lo que podríamos haber imaginado. El perplejo agente Duplay tiene delante un cuerpo sin vida
que solo puede ser de Tracy Maurer, tendido sobre un charco de sangre. Pensé que el asesino aún podría estar oculto en la casa y no sabía dónde podía estar. Temiendo que el asesino pueda estar aún allí, el agente Dupleix saca su arma y comprueba rápido el apartamento. Cuando se asegura de que todas las habitaciones están vacías, informa del primer homicidio de este pueblo tranquilo en 25 años. El jefe, Don Johnson, dirige la policía de Tomahawk desde hace 7 años. Se enorgullece de proteger hasta el último rincón de esta pequeña localidad. Así que cuando recibe el aviso del homicidio, el jefe Johnson llega al lugar en unos minutos. El agente Dupleix levantó la manta lo suficiente para que viese varias puñaladas severas graves en el cadáver. Cuando la vi allí tendida me quedé atónito. Que pudiese ocurrir un ataque así, tan brutal y sangriento. Además de la sangre, el jefe Johnson ve que Tracy está vestida, así que una agresión sexual es improbable. Y con más puñaladas de las que puede contar, la causa de la muerte es evidente, así como la necesidad del asesino de cubrir el cadáver. Aquello fue obra de alguien que la conocía, y la conocía tan bien que no quiso verla después de muerta. Y el jefe Johnson encuentra otra pista. Otra cosa en la que me fijé al momento fue que había pocos desperfectos en ese apartamento. Sin signos de entrada forzada, parece que Tracy pudo dejar entrar al atacante. A medida que el jefe Johnson se hace una idea de lo ocurrido, encuentra más piezas del rompecabezas. Alguien había salido por la puerta trasera y había dejado huellas de calzado ensangrentado y también de manos en la puerta. La policía deduce que las huellas son de manos enguantadas, ya que no hay surcos que puedan identificar al asesino. Pero no toda esperanza está perdida. Quizá había algún detalle identificable en aquella sangre o algún resto dejado por el calzado, y el asesino podía haberse herido durante el ataque y haber dejado su ADN. La policía espera poder encontrar más pistas, tanto en el lugar del crimen como en el cadáver. Pero hasta que llegue el informe de la autopsia, tendrán que recurrir a los vivos en busca de pistas. A continuación, los investigadores deben informar a la hija de Tracy. Fue como si se me rompiera el corazón. Fue verdaderamente duro de asimilar. Y acudí a la comisaría porque los investigadores querían preguntarme si sabía de alguien con quien mi madre hubiese tenido algún altercado. Y Michelle orienta a la policía hacia un posible sospechoso. Steve Roderick es un antiguo enamorado que aún sentía algo por Tracy. También es conocido por su conducta errática. A veces era retorcido y llegaba a actuar con maldad. Y nunca se sabe lo que una persona que bebe puede llegar a hacer estando ebrio. Un ex imprevisible con mal genio es un buen sospechoso. Así que el jefe Johnson decide investigar a fondo a Steve Roderick. A lo mejor había decidido terminar de forma drástica su relación con Tracy. Unas horas después de que Tracy Maurer apareciese apuñalada en su casa, la pequeña localidad de Tomahawk, Wisconsin, está muerta de miedo. Con las puertas cerradas y las cortinas echadas, a la gente de esta comunidad acogedora le preocupa que su pueblo nunca vuelva a ser el mismo. Había muchísimo miedo. Bajo mi punto de vista, preocupaba bastante quién podría haber hecho algo así. Como reportero del Tomahawk Leader, Jed Billow conoce a su público. Y cuando investiga los rumores que circulan, Jed descubre detalles interesantes. Enseguida surgieron teorías. La gente empezó a comentar cosas. Salieron nombres a relucir. Exnovios. El jefe Johnson intuye que los cotilleos quizá tengan algo de base. Por eso ya está investigando al exnovio de Tracy.
Steve Roderick. Aquel crimen fue tan agresivo, tan violento, tan brutal, que parecía obra de alguien con mucha rabia contra Tracy. Hace 2 años que Tracy y Steve rompieron. Y una rápida comprobación de los registros policiales les dice a los inspectores por qué. Él y Tracy se habían peleado y él había acabado detenido por ello y acusado de agresión o conducta violenta contra ella. El caso va ganando intensidad y todo parece apuntar hacia Steve Roderick. Pero para que el jefe Johnson pueda ir tras su principal sospechoso, necesitará algo de apoyo. Después de todo, es su primer caso de asesinato. Menos mal que el agente especial John Christopherson del Departamento de Justicia de Wisconsin ha trabajado ya en unos cuantos. Lo primero que pensé es que algo así era raro en una comunidad rural. Impacientes por empezar, los investigadores van directamente a por el ex de Tracy, Steve Roderick. Resulta que vive a 30 minutos de Tomahawk, en Rhinelander, la siguiente localidad grande. Cuando los inspectores aparecen con la noticia de que Tracy está muerta, no ven la reacción que era de esperar. Se mostró triste, pero no demasiado consternado o disgustado, como sería de esperar. Enseguida me pareció que estaba involucrado. ¿Pero es el ex de Tracy un verdadero asesino o solo un hombre de pocas palabras? El agente especial Christopherson está decidido a averiguarlo. Si había una relación que ahora estaba rota, había que investigar cómo había sido la ruptura, qué tipo de relación tenían. Steve admite enseguida que él y Tracy a veces habían tenido problemas cuando salían. Pero ahora eran buenos amigos. Incluso habían quedado ese jueves por la noche para tomar un vino y charlar. Habían quedado en verse e iban a cenar juntos, pero ella había cancelado la cita porque dijo que estaba cansada y no le apetecía salir. Los investigadores se preguntan si una cita cancelada bastó para que Steve se pusiera furioso. Pero cuando el inspector Johnson le pregunta a Steve si fue así, lo niega y afirma que estuvo en casa toda la noche. Sus padres vivían en la casa de al lado y eran su coartada. Dijeron que no lo habían oído salir durante la noche. No es la mejor de las coartadas, y los inspectores desconfían todavía. Así que registran la casa de Steve y la de sus padres, esperando encontrar indicios que lo relacionen con el asesinato. Pero no parece probable. Se mostraron todos muy francos, contestaron de inmediato a todas las preguntas. Por lo general, una persona culpable no te deja entrar en su casa de buen grado. Y como era previsible, la búsqueda es infructuosa. Los investigadores no tienen indicios que relacionen a Steve con el asesinato de Tracy. Y además, someterlo al detector de mentiras no es una opción. No tenemos técnico de polígrafo en esta zona. Y tampoco me entusiasma esa prueba. Prefiero que hable conmigo y si lo cazo en una mentira, poder rebatirla. Y sin motivo para detenerlo, la policía no tiene más remedio que dejar a Steve en paz. Antes de que se vaya, les da una muestra de ADN y también más información sobre la vida personal de Tracy. Tracy estaba teniendo problemas con un hombre al que le había comprado un ordenador. Ese individuo no estaba satisfecho con el pago hecho por Tracy. Todavía sospechoso, los inspectores se toman las palabras de Steve con cautela. Podía querer despistarnos o ayudarnos. Todavía no lo sabíamos seguro. No estaba claro. No obstante, deciden que vale la pena investigar la pista de Steve. Y resulta que el hombre en cuestión tenía bastante contacto con Tracy. El hombre al que Tracy le había comprado el ordenador era un compañero de trabajo. De hecho, era su jefe, Seth Lewis. Y si Steve decía la verdad, Seth Lewis está lejos de ser el jefe ideal. Steve dice que Seth le había enviado mensajes amenazantes a Tracy. Si no me devuelves el ordenador, iré a por él. No me enfades, quiero el ordenador de vuelta. Dame el dinero o el ordenador. Los investigadores se preguntan si Seth había hecho algo más que amenazar a Tracy. Localizan al encargado de 25 años en su casa de Rhinelander.
Sabía ya que a Tracy le había pasado algo. Mostró pesar por lo ocurrido, por su muerte, pero no excesiva emoción por su fallecimiento. Cuando los inspectores le preguntan a Seth por el problema con el ordenador, él mantiene que es inocente. La actitud de Seth era muy relajada. Nos dijo que no había habido ningún problema con el pago del ordenador, que sabía que ella le pagaría cuando pudiese. Una vez que la policía oye la versión de Seth, parece razonable. Esperaba un pago de $300 por el ordenador y creo que había recibido 100. Afirma que el mensaje era un simple recordatorio amistoso del trato. Es una deuda pequeña y la policía duda que provocase un asesinato. $200 no era muchísimo. No parecía que hubiese que investigar más a aquel hombre. Pero cuando Seth confiesa algo sorprendente, los investigadores deben reconsiderar esa posibilidad. Había ido al apartamento de ella a recuperar el ordenador. Dijo que él y su novia habían ido al apartamento y fue el día antes del asesinato o 2 días antes. Ahora los investigadores deben averiguar si Seth regresó a la casa de Tracy la noche de su asesinato. Seth jura que no. Afirma que estuvo fuera con su novia la primera parte de la noche. Dijo que la había llevado a casa y que los padres de ella podían confirmar la hora a la que había llegado. Seth añade que pasó el resto de la noche con otra mujer. Luego, que había quedado con una antigua novia y amiga suya, y que había estado hablando con ella toda la noche. Que salga con una y otra no hace que Seth parezca muy de fiar. Pero las chicas pueden ser su salvación si todas confirman su historia. Una de las chicas mencionadas por Seth tenía 16 años e iba al instituto y corroboró la información que Seth nos dio sobre su paradero. La otra chica hace otro tanto. Y cuando el registro de su remolque no da frutos, parece que la relación con menores puede ser la única falta de Seth. No había nada importante y relevante que nos hiciese sospechar de Seth Lewis. No tenía un pasado violento y nada de gran importancia en sus antecedentes. Los investigadores le toman el ADN para estar seguros. Pero Seth empieza a parecerles cada vez menos interesante. Saliendo de la entrevista con Seth, nada indicaba que el chico estuviese implicado en el homicidio de Tracy. Parece que los inspectores han cumplido con su cometido por ese día. Pero entonces se recibe una llamada urgente en la comisaría y deben volver al trabajo. Hubo una agresión con arma blanca como a 1,5 manzanas de donde ocurrió el asesinato de Tracy. Un nuevo ataque con cuchillo en solo 24 horas alerta al jefe Johnson. Me levanté de la cama varias veces preguntándome, ¿tenemos a alguien ahí fuera atacando a personas? ¿Fue el ataque a Tracy el primero de un asesino en serie con afición por los cuchillos? ¿Estarán a punto de ir las cosas de mal en peor en Tomahawk? Tomahawk, Wisconsin, es una localidad llena de espíritu vecinal. Pero al día siguiente del asesinato de su vecina Tracy Maurer, hay miedo en el ambiente. Nadie sabe qué pensar sobre el horrendo crimen de la avenida Merrill. Pero el reportero Jed Billow está seguro de una cosa. Con un posible asesino en serie suelto, nadie tiene la seguridad garantizada. Todos nos pusimos a trabajar en el caso. La policía, en el periódico, y los vecinos estaban más alerta de lo que solían estar. Un joven de 21 años y la novia con quien vivía discutieron. Él la amenazó con un cuchillo y el joven de 21 años acabó detenido. La reacción es inmediata. El jefe de policía del pueblo, Don Johnson, investiga.
Aunque Jennifer escapó ilesa, Johnson todavía sospecha que su novio atacante, Derrick Pearl, podría tener algo que ver con el asesinato de Tracy Maurer. Era un individuo al que ya conocíamos. Había tenido problemas con la policía y tendía a ser algo agresivo. Derrick tiene un largo historial delictivo que incluye robo, agresión, escándalo público y allanamiento. Y puede que tenga todavía más secretos ocultos. Los agentes que registran su casa quizá hayan encontrado algo sospechoso en unas zapatillas al lado de la puerta. Descubrimos que en sus zapatillas había algún tipo de sangre transferida o salpicaduras. Quizás se las manchó con la sangre de Tracy la noche antes en el momento de su muerte. Las zapatillas se envían al laboratorio mientras interrogan al sospechoso principal. Este admite el ataque violento contra Jennifer, pero ahí se termina la confesión. Derrick fue muy franco respecto a lo que había ocurrido en su apartamento, pero negó saber absolutamente nada sobre el asesinato de Tracy. Dijo que no la conocía. Pero las preguntas no se han acabado aún. Los detectives quieren saber qué estuvo haciendo Derrick la noche del asesinato. No es sorprendente que también tenga una respuesta para eso. Su coartada era que había estado en casa con su novia y su hermano la noche anterior. El hermano de Derrick corrobora su coartada y también su novia Jennifer. Y como ella sigue adelante con la denuncia por maltrato doméstico, la policía está convencida de que no lo está encubriendo. Derrick ya parece menos sospechoso cuando los inspectores reciben la muy esperada llamada del laboratorio. La sangre de las zapatillas coincidía con la de Derrick. No era de Tracy Maurer, no coincidía. Y con nada que lo relacione con el asesinato de Tracy, los inspectores deben pensar que su principal sospechoso puede ser inocente. Una vez que confirmamos su coartada y no encontramos nada que lo relacionase con Tracy directamente, parecía probable que estuviese diciendo la verdad. Sin más sospechosos en la lista, los investigadores esperan que el informe de la autopsia les dé algo con lo que trabajar. Según el forense, a Tracy la apuñalaron 80 veces y 3 de las lesiones eran tremendas. Una de ellas era un corte en la garganta de Tracy que iba prácticamente de oreja a oreja. Otra estaba en la parte posterior del cuello, casi seccionándole la médula espinal. Y la tercera era una cuchillada que penetraba en la oreja, atravesando el cráneo. Quien había matado a Tracy había querido matarla de verdad. Como se sospechaba, el forense confirma que no hubo agresión sexual. Sin ADN ni material ajeno hallado en el cadáver, a la policía le costará identificar al asesino. Y sin tener otros sospechosos a la vista, el jefe Johnson les pide ayuda a las comisarías de los pueblos vecinos. Y alguien de Rhinelander da una pista. Un agente de la comisaría del condado de Oneida me llamó y me dijo: tengo un confidente que ha desaparecido y es aficionado a las armas blancas. El confidente desaparecido en cuestión pasa a la lista de sospechosos de Johnson. Pero el otro agente no puede darle más pistas a Johnson, ya que la relación con el confidente es extraoficial. Los confidentes generalmente suelen ser personas con actividad delictiva, y de este se sabía que llevaba una navaja consigo. El informador tiene un historial delictivo extenso. Y aunque mayormente es por drogas, todo buen policía sabe que lo único seguro sobre los adictos es lo imprevisibles que pueden ser. Su actitud era ciertamente preocupante. Parecía que había huido por algún motivo desconocido. Así que eso nos hizo sospechar y pensar que ese era el hombre que había que encontrar y localizar. El jefe Johnson y sus agentes empiezan por hablar con algunos de los amigos del informador. Los amigos del sospechoso enseguida dan una pista que ayuda a la policía a localizarlo.
Nos dijeron que había cogido un autobús a Milwaukee y que allí intentaría salir del estado, lo cual no parecía una acción que indicase que solo quisiese salir de la ciudad. 3 días después del asesinato de Tracy Maurer, los vecinos de Tomahawk siguen consternados y de luto, pero también están alerta. La hija de Tracy, Michelle, lleva días con miedo. Estaba muy nerviosa. Me sentaba al lado de la ventana y miraba a través de una rendija de la persiana para asegurarme de que no había nadie fuera. Estaba muy asustada. Decidido a ponerle fin a esa pesadilla, el jefe Don Johnson y sus compañeros buscan a un confidente policial aficionado a los cuchillos y a las drogas, desaparecido poco después de la muerte de Tracy. Era un informador que había ayudado activamente en otras investigaciones y había dejado el pueblo, se había ido. Sospechando de su repentina desaparición, el jefe Johnson investiga la pista de que el informador ha cogido un autobús a Milwaukee. Consciente del peligro de su detención, el jefe Johnson no corre ningún riesgo. Los agentes de la policía de Milwaukee estaban esperando para detenerlo. No le extraña ver a la policía esperándolo, pero al informador le sorprende que lo acusen de asesinato. Afirma que tenía buenos motivos para huir y que no tiene nada que ver con la muerte de Tracy. Dijo que se había ido de allí por alguna actividad delictiva en la que había intervenido. El confidente enseguida declara su inocencia y dice que tiene una coartada para la noche del asesinato de Tracy que demuestra que no estaba cerca de Tomahawk, sino con unos amigos en Rhinelander, a 30 minutos de distancia. La coartada se confirma. Resultó cierto que había estado con varias personas esa noche y que no podía haber cometido el asesinato. Sin tener pruebas sólidas, los inspectores lo borran de la lista de sospechosos. Fue frustrante que ninguna de esas pistas que investigamos no aclarase nada. Pero el agente especial John Christopherson se niega a rendirse. Nunca deja de lado un caso hasta que se resuelve. El mero hecho de patrullar por el lugar del suceso y alrededores puede dar con algo que ayude a la investigación en la que trabajas. Mantuvimos una actitud positiva, seguros de que algo iba a pasar, y acabó pasando algo. Christopherson y el jefe Johnson consiguen una buena pista de un agente de policía retirado. Aunque ya no está en servicio activo, ese agente retirado se interesó por el caso desde que la noticia se propagó por la ciudad. Y tiene grandes sospechas sobre un chico con un pasado problemático llamado Trent Aker. Me dijo que cuando Trent era un crío, sentía fascinación por el ocultismo. Trent es bien conocido por la zona por su aspecto gótico. Y además una de las cosas por las que también es famoso es por el lugar extraño en el que vive. Es una antigua casa funeraria, convertida ahora en una vivienda muy grande. Resulta que la morbosa morada está al lado de la casa de Tracy. Al ser el vecino de al lado, es muy probable que Tracy conociese a esa persona y quizás se sintiese cómoda como para dejarlo entrar en su casa. No tenía un empleo regular, no se relacionaba mucho con la comunidad, era bastante reservado. Trent resulta algo sospechoso, pero la policía averigua algo que lo hace pasar a sospechoso principal. Era sospechoso de haber matado animales, en concreto gatos, y de haberlos colgado de los árboles de un parque local. La policía no logró demostrar la culpabilidad de Trent, pero siempre sospechó de él. Ahora hay que averiguar si es un asesino. Sin duda había que hablar con él, interrogarlo e investigarlo. Y cuando los inspectores van a visitarlo a casa, se dan cuenta de que ya lo han visto antes merodeando por el lugar del asesinato de Tracy.
El día que estuvimos allí investigando, él estuvo en varios lugares observándonos e interactuando activamente con los agentes que estaban por allí. Pero la policía no sospechó de Trent el día del asesinato de Tracy. No iba vestido de gótico, su atuendo ahora no coincidía con lo que me habían dicho que hacía en sus días de juventud. ¿Habría cambiado de aspecto para que la policía no se fijase en él o en su culpabilidad? Era hora de preguntárselo directamente. Dijo que había estado con los compañeros que vivían con él en su misma casa. Sus compañeros corroboraron su versión sin dudarlo. Y los inspectores se fían de ellos. No creímos que tuviesen motivos para mentir y cubrirlo. Parecían francos. Aunque Trent es extraño, la policía no cree que sea el asesino de Tracy. Volviendo al asesinato, el nivel de violencia y la rabia mostrada, él no parecía alguien capaz de hacer eso. Pero cuando toda esperanza parece perdida, los inspectores logran la pista que han estado esperando, y llega como un relámpago en mitad de la noche. Nos llamaron de un instituto local de la zona. Dijeron que una alumna quería darnos información sobre el asesinato de Tracy Maurer. Al principio los inspectores creen que será otra pista falsa, pero resulta ser la que estaban esperando. No podría haberme equivocado más. Aquella alumna habló con nosotros y nos lo aclaró todo. Una confesión sorprendente aclara el caso de Tracy y descubre a un sospechoso que se había descartado hacía tiempo. Dos semanas después del asesinato de Tracy Maurer, la policía trabaja en una pista importante. Pero nadie, sobre todo el jefe Johnson, puede creer que la haya dado una adolescente. Me quedé de piedra. No esperaba que una chica de 15 o 16 años resolviese el caso para nosotros. La chica afirma que sabe quién mató a Tracy y que puede demostrarlo. Jura que su amiga y compañera de clase, Eileen Parsons, le dijo quién lo hizo. Y oculta la ropa ensangrentada del asesino en su casa. Comenzó a contar que Eileen le había contado que la ropa estaba en una bolsa de basura, escondida bajo el colchón de su cama. Los inspectores están atónitos. Sobre todo porque Eileen Parsons no es desconocida en la investigación. Eileen era la novia de 16 años de Seth Lewis. Era parte de su coartada. Seth Lewis, el jefe de Tracy, fue sospechoso de su asesinato al principio, pero lo descartaron por la declaración de Eileen y por la falta de motivo. Pero ahora los inspectores se preguntan si Seth mataría a Tracy por una pequeña deuda después de todo. Aquello nos abrió los ojos y fue la pista que necesitábamos. Los inspectores van enseguida a la casa de Eileen para averiguar si de verdad oculta pruebas inculpatorias. El padre de Eileen es el único en casa, pero el señor Parsons los invita a entrar sin dudarlo. Está seguro de que su hija no oculta nada. Pero no podría equivocarse más. Levanté el colchón y allí, delante de mis ojos, había una bolsa de basura negra atada con un nudo. Allí estaba la pista clave. Encima del montón de ropa ensangrentada encuentran un par de guantes de tela con forro de látex. Accesorios que explican las huellas ensangrentadas en el lugar del crimen. Los guantes de látex evitan que queden indicios físicos y el tejido del exterior del guante claramente coincidía. Y eso no es lo único en la bolsa. Los inspectores también encuentran una camisa y un pantalón de hombre. Todo ello manchado de sangre. No eran manchas pequeñas, estaba todo empapado de sangre. Estaba claro que era lo que buscábamos. Parece que los inspectores al fin tienen pruebas suficientes contra Seth Lewis y su novia Eileen. En ese momento teníamos motivos fundados para creer que ella había sido al menos cómplice de un crimen horrendo.
Decididos a averiguar qué había pasado realmente en la casa de Tracy, los inspectores envían la ropa al laboratorio y luego van a ver al sospechoso principal. Cuando los investigadores aparecen en la casa de Seth, no sospecha que la policía va a por él. Seth Lewis abrió la puerta, nos invitó a entrar y no parecía sorprendido. Resulta que Seth no está solo. Su cómplice Eileen está también allí para recibir a los inspectores. La policía quiere hablar con Eileen a solas, así que la convencen para que vaya a la comisaría diciéndole que necesitan una declaración oficial sobre la coartada de Seth. Parecía muy tranquila también. No la vi preocupada porque quisiéramos interrogarla de nuevo. Aunque Seth es el sospechoso principal, la policía no quiere que lo sepa hasta que puedan detenerlo. Por ahora lo dejan libre, pero algunos agentes vigilan cerca por si Seth intenta huir. Pero no parece preocupado por el nuevo interés de la policía en su novia. Estaba muy tranquilo y calmado, nada alarmado. No se sorprendió, no titubeó, ni se puso nervioso. Y por ahora Eileen también aguanta el tipo. Insiste en que las cosas halladas bajo su colchón no son de Seth para nada, sino de otra persona. Empezó diciendo que se las había dado un hombre para que se deshicieran de ellas y que no sabían quién era, pero aquello no tenía lógica. Eileen se niega a delatar a Seth, pero ofrece otro posible sospechoso. Dice que Catherine St. John, de 17 años, también estaba con ellos la noche del asesinato de Tracy, y ese nombre le suena a los inspectores. Resulta que también era parte de la coartada original de Seth. Ella confirmó que era amiga de Eileen y de Seth, y que ella y Seth habían estado juntos esa noche, y básicamente se atuvo a esa versión en un principio. La policía debe llevar a Catherine a la comisaría, pero antes deben dejar libre a Eileen, ya que un menor no puede ser retenido sin una confesión. Con Catherine en la sala de interrogatorios, los inspectores están seguros de conseguir lo que necesitan. Reconoció que había ido a la vivienda de Tracy Maurer y que Seth había entrado él solo. Catherine afirma que Seth fue para cobrar el dinero que Tracy le debía. Pero la policía está segura de que eso no es todo lo que pasó esa noche. Y lo que Catherine cuenta después confirma esa teoría. Catherine nos dijo que Seth había salido de la casa de Tracy, que estaba cubierto de sangre y que subió al coche de ella. Ella jura que se quedó atónita y le preguntó a Seth qué había pasado. Según ella, él le había dicho que se había encontrado una escena horrible, a un hombre apuñalando a Tracy. Pero a la policía no le parece lógico. Si presencias un asesinato, corres a casa de un vecino y pides ayuda. Una historia así es difícil de creer. Y los inspectores no la creen ni por un momento. A Seth lo detienen el 17 de abril de 2007, a los 11 días de la muerte de Tracy. La detención de Seth transcurrió sin incidentes. Estuvo muy pasivo. No demostró ningún tipo de emoción. Seth consigue un abogado de inmediato y se niega a hablar con la policía. Eso es hasta que llegan los resultados de las prendas ensangrentadas. El ADN coincidía con el de Seth Lewis. Eso no pudo negarlo. Y eso no es todo. Mientras analizaban las prendas de Seth, los técnicos del laboratorio hallaron el arma del crimen metida en el bolsillo de la camisa. Sin saberlo nosotros, aquel cuchillo estuvo en la bolsa de la ropa todo el tiempo. Acorralado por completo, Seth confiesa el asesinato de Tracy Maurer. La resolución del caso fue como quitarse un peso de encima. No solo por saber que teníamos al asesino correcto, sino por poder saber lo que había ocurrido. Seth al fin admite su verdadero motivo. Resulta que no le importaban los $200 que Tracy le debía por el ordenador. Ella tenía otra cosa más importante para él. Conocía su secreto. Seth era un ladrón. Seth ya había cometido un gran número de robos de ordenadores y otros objetos en numerosas viviendas y empresas.
Y cuando Tracy descubrió que el ordenador que le vendió era robado, pensaba decírselo a la policía. Pero cometió el error de decírselo primero a Seth. Era una amenaza para él, iba a acabar en la cárcel. Y quiso eliminar esa amenaza. El 17 de febrero de 2008, Seth Lewis se declaró culpable del cargo de asesinato con premeditación. Y a cambio de una confesión completa, consiguió un trato que le permitirá acceder a la libertad condicional cuando tenga 70 años. Catherine St. John, que llevó en coche a Seth, se declaró culpable de complicidad en asesinato y la condenaron a 5 años. Incluso la joven Eileen, que escondió la ropa, se declara culpable de complicidad en asesinato y acaba cumpliendo 1 año de cárcel. Tenemos a todos los individuos implicados en este caso en prisión. Además, los familiares de Tracy Maurer no tuvieron que soportar un juicio largo. Pero eso no le quita el dolor a la hija de Tracy, Michelle, que añora a su madre cada día que pasa. Nunca se supera. Es una herida abierta que nunca eres capaz de curar. Pero saber la verdad sí ayuda. Basándose en su confesión, la policía sabe exactamente cómo planeó y ejecutó Seth Lewis el ataque contra Tracy Maurer. Pasó algún tiempo planeándolo. Compró el cuchillo por adelantado, compró la ropa y los guantes. Y una vez lo tuvo todo dispuesto, Seth puso en marcha el plan. Consiguió convencer a Catherine para que lo llevase a casa de Tracy. Seth le dice a Catherine que espere en el coche mientras cobra una deuda. Pero su verdadera intención es mucho más siniestra. Entró en la casa con toda la intención de matarla. Pero Tracy no sospecha nada e invita a Seth a entrar. Entraron, se sentaron, estaban hablando y entonces la charla no fue como él esperaba. Y cuando Tracy amenaza con denunciar los robos de Seth, él la calla para siempre. Él se enfada, lleva los guantes puestos, tiene el cuchillo en la mano y estalla. El ataque ocurre tan rápido que Tracy no es capaz de defenderse. La apuñala y la apuñala una y otra vez, hasta el punto de que no es capaz de parar. Una vez terminado el trabajo, Seth huye del lugar con Catherine y le pasa la ropa ensangrentada a Eileen. El fallo de su plan fue tener como ayudantes a 2 chicas jóvenes que al interrogarlas dieron información. Aunque el caso está resuelto, el periodista local Jed Below puede ver que el brutal asesinato de Tracy Maurer todavía afecta a esta agradable comunidad. Aunque vives en un pueblo pequeño, agradable y tranquilo, al mismo tiempo sabes que pueden ocurrir cosas terribles y que de hecho ocurren. Pero aunque sus habitantes pueden ser algo más cautos, hacen lo posible por pasar página y no pasar mucho tiempo recordando el pasado. Creo que la comunidad tenía ganas de volver a empezar y recuperar su forma de ser. Las cosas que hacen de Tomahawk un lugar tan agradable para vivir. La madrugada del 17 de octubre de 1998 comenzó como cualquier otra, en un pequeño pueblo del norte de Texas, una carretera silenciosa. El viento moviendo lentamente los carteles oxidados y una llamada al 911 que nadie en la central olvidaría jamás. Una mujer había sido encontrada muerta. Su cuerpo estaba tendido junto a una zanja, a pocos metros de una carretera secundaria que apenas recibía tráfico durante la noche. No había testigos. No había cámaras, solo el sonido distante de un camión pasando en la autopista, demasiado lejos para haber visto algo, cuando los primeros agentes llegaron al lugar. La escena era inquietantemente tranquila, demasiado tranquila. La víctima tenía 32 años. Se llamaba Melissa Carter. Era madre de una niña de 6 años. Trabajaba como camarera en un restaurante local abierto las 24 horas. La conocían como alguien amable, alguien que siempre recordaba el café favorito de los clientes habituales. Pero esa noche, Melissa nunca regresó a casa. Los investigadores comenzaron a examinar la escena bajo las luces blancas de los focos policiales. No había signos claros de lucha en el lugar donde estaba el cuerpo. Eso sugería algo inquietante.
Probablemente había sido asesinada en otro sitio y abandonada allí. El suelo húmedo guardaba pocas huellas. Las pocas que encontraron estaban incompletas, deformadas por el barro, pero algo llamó la atención de los forenses. Debajo de las uñas de Melissa había restos de piel. ¿Se había defendido? Ese pequeño detalle se convertiría años después en la única voz que aún hablaba desde la escena del crimen. En 1998. Sin embargo, la tecnología de ADN todavía era limitada. Los laboratorios podían obtener perfiles genéticos, pero las bases de datos eran pequeñas. Si el asesino no estaba registrado, la pista terminaba en un callejón sin salida. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los detectives interrogaron a compañeros de trabajo, a vecinos, a clientes del restaurante, a cualquier persona que hubiera hablado con Melissa en las últimas horas. Las respuestas no encajaban. Algunos decían haberla visto salir del restaurante poco después de la medianoche. Otros aseguraban que habló con un hombre en el estacionamiento. Pero nadie podía describirlo bien. Un tipo normal, dijo uno de los testigos. Demasiado normal. El tipo de rostro que desaparece entre la multitud. La autopsia reveló que Melissa había sido estrangulada. No había arma, no había casquillos, no había cuchillos, solo manos. Eso sugería algo personal, violento, cercano. Los detectives empezaron por el círculo más cercano. Su exmarido. La relación había terminado mal. Hubo discusiones, vecinos que recordaban gritos a través de las paredes. Durante unas semanas, la policía creyó que el caso estaba prácticamente resuelto. Pero el exmarido tenía coartada. Estaba trabajando en una planta industrial a casi 100 kilómetros de distancia. Los registros de seguridad confirmaban su presencia. Compañeros de turno lo vieron toda la noche. La primera teoría se derrumbó. Luego vino el turno de los clientes habituales del restaurante. Uno de ellos había sido arrestado años antes por agresión. Otro tenía antecedentes por violencia doméstica. Todos fueron interrogados. Todos tenían explicación para su paradero. Uno a uno, los nombres fueron tachados de la lista. El caso empezó a enfriarse, pero no antes de que apareciera un detalle extraño. En el estacionamiento del restaurante, un trabajador encontró algo días después del asesinato. Un llavero, pequeño, metálico, con forma de estrella. No pertenecía a Melissa, tampoco a ninguno de sus compañeros de trabajo. Durante semanas, la policía intentó encontrar al dueño. Sin éxito, ese pequeño objeto terminó guardado en una bolsa de evidencia. Años después, algunos detectives dirían que ese llavero parecía casi una burla. Una pista visible y al mismo tiempo completamente inútil. El tiempo empezó a pasar. El caso apareció en periódicos locales durante algunos meses. Joven madre asesinada. Comunidad en shock. ¿Quién mató a Melissa Carter? Pero las noticias, como siempre, siguieron adelante. Nuevos crímenes, nuevas tragedias. El nombre de Melissa empezó a desaparecer de los titulares. Solo su familia seguía esperando respuestas. Su hija creció escuchando la misma historia repetida una y otra vez. La noche. La carretera. El asesino desconocido. Mientras tanto, en una sala de evidencia del departamento de policía, una pequeña bolsa sellada seguía guardando los restos de ADN encontrados bajo las uñas de Melissa. Un perfil genético sin nombre. Un fantasma en un archivo informático. Durante más de 20 años, ese perfil permaneció allí, esperando. Esperando a que el mundo cambiara. Esperando a que la tecnología alcanzara finalmente a un asesino que pensó haber desaparecido para siempre en la oscuridad de una noche de Texas. Y durante 2 décadas, nadie imaginó que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que cualquiera sospechaba. Mucho más cerca, casi demasiado cerca. Porque el hombre que finalmente sería identificado por ese ADN había vivido todo ese tiempo dentro de la misma comunidad, caminando por las mismas calles.
comprando en las mismas tiendas, saludando a los mismos vecinos que durante años hablaron del asesinato como una tragedia sin resolver. Un cold case, un misterio condenado a permanecer enterrado, hasta que un nuevo detective abrió el viejo archivo y decidió mirar otra vez. 20 años pueden convertir un crimen en un recuerdo borroso, un expediente olvidado. Una carpeta cubierta de polvo en un archivo metálico que casi nadie abre, pero algunas historias nunca desaparecen del todo. Permanecen flotando en los pasillos de una comisaría, en las conversaciones a media voz de los detectives veteranos, en las miradas de una familia que sigue esperando una respuesta que nunca llegó. El expediente de Melissa Carter era uno de esos casos. En el invierno de 2019, el detective Daniel Ruiz llegó al departamento de policía del condado. No era nuevo en el mundo de los homicidios, pero sí era nuevo en ese lugar. Tenía fama de hacer algo que muchos evitaban: revisar casos antiguos. Cold cases, historias congeladas en el tiempo que la mayoría daba por perdidas. Una tarde, mientras revisaba una base de datos interna, un nombre apareció en la pantalla: Melissa Carter. Estrangulamiento, caso sin resolver. Ruiz abrió el archivo digital y comenzó a leer lentamente fotografías del lugar del crimen. Informes de autopsia, declaraciones de testigos. Páginas y páginas de entrevistas realizadas más de 20 años atrás. Algo en el caso lo inquietó. No era solo la brutalidad del crimen, era el silencio. No había sospechosos firmes, no había teorías sólidas. Solo una pequeña cantidad de evidencia física y un perfil de ADN incompleto guardado en un laboratorio estatal. Ruiz pidió la caja original de evidencia. Cuando el técnico del archivo la colocó sobre la mesa, el detective levantó la tapa con cuidado. Dentro había bolsas selladas, etiquetadas con fecha de 1998. Fotografías, fragmentos de ropa. Y el pequeño llavero metálico con forma de estrella lo sostuvo bajo la luz. Un objeto insignificante, pero Ruiz sabía que a veces los detalles más pequeños escondían historias enormes. El informe decía que el llavero había sido encontrado en el estacionamiento del restaurante donde Melissa trabajaba. No había coincidencias en aquel entonces. Nadie lo reclamó. Ruiz lo volvió a colocar en la bolsa. Luego pidió algo más importante: el perfil de ADN. A finales de los 90, las pruebas genéticas eran una herramienta poderosa pero limitada. Los laboratorios podían obtener un perfil, pero necesitaban compararlo con alguien ya registrado en la base de datos criminal. Si el asesino nunca había sido arrestado, el ADN simplemente no llevaba a ninguna parte. Pero el mundo había cambiado en 2019. Las bases de datos eran mucho más grandes y nuevas técnicas permitían reconstruir perfiles más completos a partir de muestras antiguas. Ruiz llamó al laboratorio estatal. «Quiero que vuelvan a analizar la evidencia de Melissa Carter», dijo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Los técnicos estaban acostumbrados a este tipo de solicitudes, pero también sabían que muchas veces no conducían a nada. Aún así, aceptaron. Semanas después, el laboratorio volvió a abrir la muestra que llevaba más de 20 años almacenada. Los científicos trabajaron con extremo cuidado. El ADN encontrado bajo las uñas de Melissa era débil, degradado por el tiempo. Pero aún estaba allí, pequeños fragmentos de una pelea desesperada. Fragmentos del hombre que la había matado. El proceso tardó varios días. Luego, ocurrió algo que no había sucedido en 1998. El perfil genético resultante era mucho más completo. Lo suficientemente claro como para compararlo con millones de registros. El laboratorio lo cargó en CODIS, la base de datos nacional de ADN criminal, y comenzaron a esperar. A veces, esas búsquedas terminaban en minutos. Otras veces tardaban semanas. En este caso, la respuesta no llegó, ninguna coincidencia directa. El asesino no estaba en el sistema, pero Ruiz no estaba listo para rendirse.
Había leído sobre una nueva herramienta que algunos departamentos empezaban a usar: genealogía genética. Una técnica que no buscaba al sospechoso directamente, sino a sus familiares. Incluso primos lejanos podían convertirse en pistas. El procedimiento era complejo y polémico. Pero Jack Boskop había resuelto varios cold cases famosos en Estados Unidos. Ruiz presentó la solicitud. El laboratorio creó un perfil especial del ADN del asesino y lo subió a una base de datos genealógica abierta. Días después, apareció la primera pista. No era el asesino. Era un pariente, un hombre que compartía una pequeña parte del ADN. Un posible primo tercero. La coincidencia era débil, pero era suficiente para empezar a construir un árbol genealógico. Los analistas comenzaron a trabajar como historiadores forenses. Revisaron registros de nacimiento, certificados de matrimonio, archivos públicos. Construyeron ramas familiares que se extendían décadas hacia atrás. Un árbol enorme, cientos de nombres. Luego empezaron a reducir la lista. Hombres. Edad adecuada, viviendo en Texas en 1998. La lista empezó a encogerse, de cientos a decenas. De decenas a menos de 10. Entre esos nombres, había uno que hizo que Ruiz frunciera el ceño. Era alguien que había vivido en el mismo pueblo donde Melissa trabajaba. Alguien que había estado allí en 1998. Pero lo más inquietante era otra cosa. Ese nombre aparecía brevemente en el expediente original. Un testigo, alguien que dijo haber visto a Melissa la noche de su desaparición. En 1998, nadie sospechó de él. Su declaración fue corta, tranquila. Sin contradicciones, un hombre amable, que dijo haber pasado por el restaurante a comprar café. Nada más, pero ahora, 2 décadas después, su ADN familiar estaba apareciendo peligrosamente cerca del perfil del asesino. Ruiz volvió a abrir el expediente antiguo, leyó la declaración otra vez. El hombre se llamaba Robert Hale, 30 años en 1998. Trabajaba como mecánico en un taller local, sin antecedentes criminales. Sin problemas conocidos, los detectives de la época lo descartaron en cuestión de horas. Pero el ADN ahora estaba susurrando otra historia. Ruiz miró la fotografía antigua del expediente. Un hombre de rostro común, el tipo de cara que nadie recuerda. Exactamente como lo describieron los testigos aquella noche. Un tipo normal. El detective sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante más de 20 años, ese hombre había vivido tranquilamente, sin sospechas, sin interrogatorios. Mientras la familia de Melissa seguía esperando justicia, Ruiz decidió observarlo antes de actuar. Robert Hale todavía vivía en Texas. A menos de 2 horas del lugar del crimen. Había envejecido. Tenía ahora más de 50 años. Trabajaba en otro taller. Casado, 2 hijos. Un vecino tranquilo, un ciudadano aparentemente respetable. Pero el ADN no mentía. La genealogía lo había colocado justo en el centro del mapa. Solo faltaba una cosa, una muestra directa de su ADN. Y obtenerla sin levantar sospechas sería la última pieza del rompecabezas, porque si el perfil coincidía... El hombre que durante 2 décadas había sido considerado solo un testigo, se convertiría en el asesino que había escapado durante 21 años. Y en ese momento, nadie en el pequeño pueblo de Texas estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrirse. Porque el rostro del asesino siempre había estado allí, a plena vista, caminando entre ellos durante más de 2 décadas. Robert Hale había sido simplemente otro rostro en el pequeño mapa del condado, un mecánico más en un pueblo donde casi todos se conocían por nombre. Un hombre que saludaba con la cabeza cuando entraba a comprar café, un vecino silencioso que arreglaba motores y volvía a casa al final del día. Nadie lo había mirado 2 veces, y sin embargo, ahora, en una oficina iluminada por una lámpara fría de escritorio, el detective Daniel Ruiz
Observaba su fotografía como si estuviera mirando el centro mismo de un terremoto que había tardado 20 años en llegar. El nombre estaba allí. Robert Hale, testigo. Declaración tomada el 18 de octubre de 1998. Ruiz volvió a leerla. El documento decía que Hale había pasado por el restaurante alrededor de las 11:30 de la noche. Había comprado café para llevar. Recordaba haber visto a Melissa detrás del mostrador, nada más. Dijo que se marchó enseguida, ninguna discusión. Ninguna escena extraña. Los detectives de 1998 habían considerado su testimonio completamente normal. Y quizá lo era, o quizá era la mentira más tranquila que se había pronunciado en aquel caso. Ruiz sabía que la genealogía genética no era una prueba final, era solo una brújula. Una dirección aproximada que señalaba hacia alguien que compartía sangre con el asesino, pero la coincidencia con Hale era demasiado precisa para ignorarla. El siguiente paso tenía que hacerse con cuidado. Necesitaban su ADN. Y necesitaban obtenerlo sin que él lo supiera. Porque si Hale era realmente el asesino, una simple sospecha podría hacerlo desaparecer. Los detectives organizaron una vigilancia discreta. Durante varios días observaron su rutina. Robert Hale salía de casa a las 7 de la mañana. Conducía una vieja camioneta azul hasta el taller mecánico donde trabajaba. Pasaba el día entre herramientas, motores abiertos y clientes habituales. A las 5 de la tarde cerraba el taller y regresaba a casa. Nada en su comportamiento parecía fuera de lugar. No había señales de un hombre que hubiera vivido escondiendo un asesinato durante 20 años. Pero Ruiz sabía algo importante sobre los asesinos que logran escapar durante décadas. Aprenden a parecer normales. Una tarde, Ale salió del taller con una taza de café desechable en la mano. Caminó hasta un contenedor de basura al lado del edificio y la arrojó sin pensarlo. Los detectives observaron desde el otro lado de la calle. Esperaron cuando Hale regresó al interior del taller. Uno de los agentes cruzó la calle tranquilamente, abrió el contenedor y sacó la taza. Evidencia abandonada, legal. Suficiente para obtener ADN. La taza fue enviada inmediatamente al laboratorio. Ahora solo quedaba esperar. Las pruebas genéticas no son rápidas. Incluso con tecnología moderna, los científicos tenían que aislar el material genético de la saliva en el borde de la taza y compararlo con el perfil obtenido de las uñas de Melissa Carter. Dos perfiles, separados por 21 años. Dos historias que estaban a punto de encontrarse. Pasaron varios días. Ruiz intentó mantenerse ocupado con otros casos, pero su mente volvía constantemente al expediente de Melissa. A la fotografía del cuerpo junto a la carretera, a la niña de 6 años que había crecido sin madre, a un pueblo entero que durante décadas creyó que el asesino se había perdido para siempre en algún lugar del país, hasta que finalmente llegó la llamada del laboratorio. Ruiz contestó en el primer tono, la voz al otro lado era directa. No hubo rodeos, tenemos una coincidencia. El ADN de la taza de café coincidía con el perfil encontrado bajo las uñas de Melissa Carter. Coincidencia completa. No parcial. ¿No probable? Completa. Las probabilidades de que perteneciera a otra persona eran prácticamente imposibles. Durante más de 20 años, el asesino había vivido libre. Y ahora, finalmente. Tenía nombre, Robert Hale. Ruiz permaneció en silencio unos segundos después de colgar, no por sorpresa, sino por el peso del momento. Los cold cases rara vez terminaban así. La mayoría permanecían abiertos para siempre. Pero este no. Este estaba a punto de cerrarse. Sin embargo, quedaba una pregunta inquietante. ¿Por qué? Los archivos antiguos no mostraban ninguna relación clara entre Hale y Melissa. No eran amigos. No eran vecinos cercanos. No tenían vínculos familiares. Aparentemente, eran dos personas que apenas se conocían. Entonces, ¿qué había ocurrido aquella noche? Los detectives revisaron nuevamente el expediente. Había un detalle
que en 1998 parecía insignificante: el estacionamiento del restaurante. El llavero metálico, con forma de estrella. Ruiz pidió que lo trajeran otra vez. El objeto había estado guardado durante más de 2 décadas. Pequeño, brillante. Olvidado, el detective lo sostuvo bajo la luz. En la parte trasera había algo que los investigadores originales apenas mencionaron en su informe: un grabado diminuto. Un logotipo. Ruiz lo reconoció inmediatamente. Era el símbolo de una empresa local de repuestos automotrices, un lugar donde muchos mecánicos del condado compraban herramientas y piezas, incluyendo, según los registros comerciales, el taller donde Robert Hale trabajaba en 1998. El corazón de Ruiz empezó a latir más rápido. Ese llavero no era una coincidencia, era un rastro. Un pequeño objeto que el asesino había dejado caer sin darse cuenta mientras abandonaba la escena 21 años antes. Durante todo ese tiempo, la evidencia había estado allí, esperando a que alguien conectara los puntos. Ruiz sabía que el arresto debía planearse cuidadosamente. Los detectives prepararon una orden judicial. El caso ahora tenía ADN confirmado, evidencia física y un vínculo potencial con el lugar del crimen. Era suficiente, pero lo que nadie esperaba era lo que estaba a punto de ocurrir cuando finalmente confrontaran a Robert Hale. Porque cuando los detectives llamaran a su puerta, el hombre, que había permanecido tranquilo durante 2 décadas, reaccionaría de una manera que nadie había previsto. Y en ese momento, el pequeño pueblo de Texas entendería que el asesino no solo había vivido entre ellos, había estado escondido detrás de una sonrisa ordinaria durante 21 años completos. La mañana del arresto amaneció gris en el condado, un cielo pesado, cubierto de nubes bajas que parecían aplastar el horizonte, el tipo de mañana que no prometía nada fuera de lo común. Tráfico ligero, el sonido de los motores arrancando en los garajes, el olor a café saliendo de las cocinas. Robert Hale salió de su casa a las 7:02, exactamente como lo hacía todos los días. Llevaba una camisa de trabajo azul con su nombre bordado en el bolsillo. Subió a su camioneta sin mirar alrededor. Encendió el motor y condujo hacia el taller. Nada en su rostro sugería que, en ese mismo momento, varias patrullas sin identificación lo estaban observando a distancia. El plan era simple: esperar, confirmar su rutina y detenerlo lejos de su casa, lejos de su familia. Cuando Hale llegó al taller mecánico, estacionó la camioneta en el mismo lugar de siempre. Bajó del vehículo, tomó una caja de herramientas del asiento trasero y entró al edificio. El detective Ruiz observaba desde un coche estacionado al otro lado de la calle. Durante unos segundos no dijo nada. 21 años. 21 años habían pasado desde la muerte de Melissa Carter, y el hombre que posiblemente la había estrangulado estaba ahora cambiando bujías y revisando motores como si nada hubiera ocurrido. Ruiz dio la señal. 2 patrullas avanzaron lentamente hacia el estacionamiento. No había sirenas. No había luces, solo el ruido seco de las puertas al abrirse cuando los agentes bajaron de los vehículos. Entraron al taller. El sonido metálico de las herramientas resonaba dentro del edificio. Robert Hale estaba inclinado sobre el motor de una camioneta cuando escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio a los detectives. Durante un segundo, su rostro mostró confusión. «¿Robert Hale?», preguntó Ruiz. «¿Sí?», respondió él lentamente. Ruiz sacó una placa. «Departamento del Sheriff. Necesitamos que venga con nosotros». El taller quedó en silencio. Los otros mecánicos dejaron de trabajar. El sonido de un compresor de aire se apagó. Hale miró alrededor, desconcertado. «¿Qué está pasando?». Ruiz no levantó la voz. «Está arrestado por el asesinato de Melissa Carter». El nombre cayó en el aire como una piedra en un lago quieto. Por un momento, Hale no reaccionó. Simplemente parpadeó, como si el cerebro estuviera intentando entender una frase en un idioma desconocido. «Eso
Eso fue hace mucho tiempo, murmuró. Los agentes se acercaron. Le colocaron las esposas. Ale no luchó, pero tampoco dijo nada más. Mientras lo llevaban fuera del taller, los mecánicos observaban en silencio. Algunos se miraban entre sí, intentando comprender lo que acababan de escuchar. Melissa Carter. El caso viejo, el asesinato del que todos habían oído hablar años atrás. La camioneta de Hale quedó estacionada en el mismo lugar, el motor aún caliente. Como si el día hubiera sido interrumpido en mitad de una frase. En la patrulla. Hale permaneció callado durante todo el trayecto hasta la comisaría. Miraba por la ventana. Campos abiertos, carreteras largas. El mismo paisaje que había visto durante décadas, pero ahora todo parecía distinto. En la sala de interrogatorios, los detectives colocaron una grabadora sobre la mesa. Ruiz se sentó frente a él. Un archivo grueso descansaba sobre la mesa. Dentro estaban las fotografías, las pruebas. El ADN. Hale observó la grabadora. Luego miró a Ruiz. Esto es un error, dijo finalmente. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Ruiz abrió el expediente, sacó una hoja. Encontramos ADN debajo de las uñas de Melissa Carter. Silencio. Ese ADN coincide con el suyo. Hale no respondió. Pero algo cambió en su rostro, un pequeño movimiento en la mandíbula. Ruiz continuó. También encontramos un objeto en el estacionamiento del restaurante la noche del asesinato. El detective colocó el llavero metálico sobre la mesa. La estrella brilló bajo la luz blanca de la sala. Durante una fracción de segundo, los ojos de Hale se fijaron en él. Y ese pequeño gesto fue suficiente. Los detectives lo vieron. Reconocimiento. Un recuerdo. Un error que regresaba desde 1998. Este llavero pertenece a la empresa donde usted trabajaba. Entonces, dijo Ruiz. Silencio. El sonido de la grabadora girando lentamente llenaba la habitación. «Robert», continuó Ruiz, «estuvo en ese restaurante esa noche». Ale miró la mesa. Sus manos esposadas descansaban frente a él. «Yo solo compré café». Ruiz deslizó otra fotografía, la imagen del informe forense. Melissa luchó. Otro silencio. Más largo, más pesado. El detective se inclinó hacia adelante y su ADN quedó bajo sus uñas. La sala parecía más pequeña ahora, el aire más espeso. Ale cerró los ojos por un momento. Cuando volvió a abrirlos, algo había cambiado. La máscara tranquila comenzaba a agrietarse. Durante 20 años, había vivido con una historia preparada. Una versión simple. Yo solo estaba allí. Nada más, pero ahora esa historia estaba chocando contra una pared imposible de ignorar. El ADN, la prueba que no existía en 1998. La prueba que ahora lo estaba alcanzando. Ruiz no levantó la voz. No lo presionó, simplemente dejó que el silencio hiciera su trabajo. Porque a veces, en una sala de interrogatorios, el silencio es la herramienta más poderosa. Pasaron 30 segundos. 1 minuto, luego Hale habló. Muy bajo, casi un susurro. No fue, como creen. Ruiz no reaccionó. Solo esperó, y en ese momento, por primera vez en más de 2 décadas, la historia de lo que realmente ocurrió aquella noche en el estacionamiento del restaurante comenzó a salir lentamente de la boca del hombre que había vivido ocultando la verdad durante 21 años. Pero lo que diría a continuación no sería una confesión simple, sería el comienzo de una versión que cambiaría completamente la forma en que la comunidad había entendido el asesinato de Melissa Carter. Porque según Robert Hale, aquella noche no estaba solo. La sala de interrogatorios permanecía inmóvil, una mesa metálica. 2 sillas enfrentadas, la luz blanca cayendo desde el techo como un foco implacable. En el centro, la pequeña grabadora roja seguía girando, registrando cada respiración, cada silencio. Cada palabra que estaba a punto de salir, Robert Hale miraba el llavero sobre la mesa.
La estrella metálica, el mismo objeto que había caído en el estacionamiento del restaurante en 1998. Owen. Durante años, ese pequeño objeto había sido solo una pieza olvidada de evidencia. Un detalle perdido entre cientos de papeles, pero ahora estaba allí otra vez. Frente a él, como un fantasma materializado. Ale respiró hondo. El detective Ruiz no habló. No lo interrumpió, solo observaba. Porque sabía algo que muchos interrogadores aprenden con el tiempo. Cuando un sospechoso empieza a hablar después de años de silencio, lo peor que puedes hacer es romper el momento. Ale finalmente levantó la mirada. Sus ojos no estaban llenos de ira, ni de desafío. Había algo diferente. Algo más oscuro. Cansancio. No fue como creen, repitió. Su voz era baja. Pero firme, Ruiz inclinó ligeramente la cabeza. Entonces explíquelo. El mecánico miró sus manos esposadas. Sus dedos temblaban ligeramente. Esa noche, yo no fui al restaurante solo por café. La frase quedó suspendida en el aire. Ruiz no se movió. Había visto a Melissa antes, continuó Hale. El detective abrió el expediente lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. ¿De dónde la conocía? Hale dudó. Su mirada se desvió hacia la pared gris. Del trabajo. Ruiz frunció el ceño. Explique eso. Hale respiró otra vez. El taller donde trabajaba estaba a 2 calles del restaurante. Eso era cierto. Los archivos lo confirmaban. Muchos de nosotros íbamos allí por café, dijo Hale. Pausa. Melissa era amable con todos. El silencio volvió a llenar la habitación. Ruiz observaba cada pequeño movimiento en su rostro. Pero usted dijo que no la conocía, señaló el detective. Ale tragó saliva. No realmente. El detective deslizó una fotografía sobre la mesa, la imagen del estacionamiento del restaurante, tomada en 1998. Entonces explíqueme esto, dijo Ruiz con calma. Ale miró la foto. La memoria empezó a moverse detrás de sus ojos. 21 años comprimidos en un instante. El estacionamiento oscuro. Las luces fluorescentes. El olor a aceite y gasolina que aún llevaba en la ropa. Ella salió del restaurante cuando yo estaba en el coche, dijo finalmente. Ruiz permaneció en silencio. Se acercó a hablar conmigo. ¿Sobre qué? Hale se encogió ligeramente de hombros. Nada importante, solo conversación. El detective no parecía convencido. A medianoche. Otra pausa. El tic de la grabadora llenó el espacio. Dijo que estaba cansada, continuó Hale, que odiaba trabajar turnos nocturnos. Ruiz anotó algo en una hoja. ¿Y después? Hale cerró los ojos un momento. Después, todo se volvió confuso. El detective se inclinó hacia adelante. Explique eso. Hale volvió a mirar el llavero. La estrella reflejaba la luz como un pequeño sol metálico. Ella empezó a caminar hacia su coche, dijo lentamente. Yo también salí del mío. Solo querías hablar un poco más. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente, más pesado. Más peligroso. Melissa se puso nerviosa, continuó Hale. Pensó que yo la estaba siguiendo. Ruiz no parpadeó. La estaba siguiendo. ¿No? La respuesta fue rápida, demasiado rápida. Ruiz no dijo nada. Esperó. Porque sabía que la historia todavía no había llegado a la parte importante. Hale respiró profundamente. Ella gritó. El detective levantó ligeramente las cejas. ¿Por qué? Hale apretó los dientes. Pensó que yo quería hacerle daño. La frase cayó como una piedra en el silencio. ¿Y usted qué hizo?, preguntó Ruiz. Hale no respondió de inmediato. Sus manos esposadas se tensaron. Intenté calmarla. Ruiz no reaccionó. Pero empezó a empujarme, a arañarme. Los ojos del detective se dirigieron lentamente hacia el informe forense, las uñas. El ADN. Entonces, dijo Ruiz con voz muy baja. ¿Qué pasó? Hale tardó varios segundos en responder. Cuando lo hizo,
Su voz era casi un susurro. La agarré. El silencio volvió a caer sobre la sala. Solo quería que dejara de gritar. Ruiz permaneció inmóvil, pero ella seguía luchando. Las palabras ahora salían más rápido. Seguía gritando. ¡Y yo! Ale se detuvo. Respiró con dificultad. Yo apreté demasiado fuerte. La grabadora seguía registrando cada sílaba. Cuando me di cuenta de que no se movía, su voz se quebró ligeramente. Ya era demasiado tarde. El detective Ruiz no dijo nada. No había necesidad. Porque en ese momento, después de más de 20 años, Robert Hale acababa de admitir lo que todos en el pequeño pueblo de Texas habían esperado escuchar durante décadas, que él había sido la última persona en ver a Melissa Carter con vida. Pero lo que aún no estaba claro era si aquella muerte había sido realmente un accidente, o si Robert Hale acababa de contar una versión cuidadosamente construida para ocultar algo mucho más oscuro que había ocurrido en el estacionamiento aquella noche, porque el informe de autopsia decía algo que Hale todavía no había mencionado. Algo que cambiaría completamente la historia, y el detective Ruiz estaba a punto de poner esa pieza sobre la mesa. La sala de interrogatorios quedó en silencio después de la última frase de Robert Hale. El sonido mecánico de la grabadora girando lentamente parecía más fuerte ahora. Cada segundo se alargaba como si el tiempo mismo estuviera escuchando. Ale tenía la mirada fija en la mesa, como si evitara mirar directamente la verdad que acababa de pronunciar. El detective Ruiz no reaccionó de inmediato. Había escuchado confesiones antes, muchas. Algunas llenas de rabia, otras llenas de mentiras desesperadas. Pero esta tenía algo diferente. Era demasiado limpia. Demasiado ordenada, como si la historia hubiera sido pensada durante años. Y eso nos sorprendía. 21 años es mucho tiempo para preparar una versión. Ruiz abrió lentamente el expediente. Dentro había fotografías que no se habían mostrado todavía. La autopsia. Los detalles que solo el asesino y los investigadores conocían. El detective sacó una hoja, la colocó sobre la mesa. La autopsia dice algo diferente, dijo con calma. Hale no levantó la cabeza. Melissa Carter no murió inmediatamente. El silencio se volvió más pesado. Hale frunció ligeramente el ceño. Ruiz continuó. Después de que la estrangularon, todavía estaba viva. Ahora Hale levantó la mirada. Solo por un segundo, pero fue suficiente. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Ruiz deslizó otra fotografía sobre la mesa, una imagen del informe forense. Murió por asfixia, pero también por trauma. Ale miró la foto. Sus ojos recorrieron la imagen rápidamente, luego apartó la vista. Había golpes, continuó Ruiz. El detective dejó que la frase quedara suspendida. Golpes fuertes, en la cabeza. La mandíbula de Hale se tensó. Eso no pasó así, dijo rápidamente. Ruiz lo observó. Entonces explíquelo. Hale respiró más rápido ahora. La calma que había mantenido durante el interrogatorio empezaba a desaparecer. Ella estaba forcejeando, dijo. Nos caímos. Pudo haberse golpeado. Ruiz no respondió. Solo sacó otra hoja del expediente. El informe médico. El forense escribió algo interesante, dijo el detective. Hale no dijo nada. Las heridas. Las heridas en la cabeza no parecen producto de una caída. Silencio. Parecen repetidas. La palabra cayó en la mesa como un martillo. Repetidas. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso. Ale tragó saliva. Eso no es verdad. Pero su voz ya no sonaba segura. Ruiz se inclinó hacia adelante. Robert, dijo suavemente. Melissa tenía 3 fracturas en el cráneo. La frase golpeó la habitación con una fuerza invisible. Hale no habló. 3, repitió Ruiz. El silencio se extendió. La historia que Hale había contado empezaba a resquebrajarse. El detective deslizó otra fotografía. El estacionamiento del restaurante. Esto no fue solo un accidente. Los ojos de Hale se movieron nerviosamente. Ruiz lo miraba directamente. Y hay algo más.
El detective abrió otra carpeta, una que no estaba en el expediente original. Una pieza que los investigadores habían descubierto recientemente cuando revisamos el caso otra vez. Encontramos algo que los detectives de 1998 no pudieron analizar. Hale no preguntó qué, pero su respiración se aceleró. Ruiz colocó una fotografía nueva sobre la mesa, una imagen ampliada de una huella. Parcial, borrosa, pero identificable. Encontramos una huella de zapato en el barro, dijo el detective. Hale miró la foto. Estaba cerca del cuerpo. Ruiz deslizó otra imagen, la suela de una bota. Coincide con el tipo de botas que usted usaba en el taller. Silencio. Pero hay algo más. El detective dejó caer la última pieza. Otra huella, más pequeña. Diferente. Un patrón distinto. Hale frunció el ceño. ¿Qué es eso? Ruiz habló despacio. Una segunda persona. El silencio se volvió absoluto. La historia que Hale había contado empezaba a tambalearse. Porque si había otra huella, entonces alguien más había estado allí. Ruiz observó cuidadosamente su reacción y la vio. Un parpadeo demasiado largo, un pequeño movimiento en la garganta. Miedo. Robert, dijo el detective con voz baja. Usted dijo que no estaba solo. Hale no respondió. ¿Quién estaba con usted? La pregunta quedó flotando en el aire. Durante varios segundos nadie habló. Solo el sonido constante de la grabadora. Finalmente Hale susurró. Yo no dije eso. Ruiz no levantó la voz. Sí lo dijo. Silencio. Y ahora tenemos una segunda huella. Los ojos de Hale se movieron hacia la puerta. Instinto, como si buscara una salida invisible. Pero no había salida. 21 años de silencio estaban empezando a desmoronarse. Ruiz habló otra vez. Robert, alguien más estuvo en ese estacionamiento. La voz del detective era firme. ¿Quién? Ale cerró los ojos. Durante un momento pareció que iba a hablar. Que iba a decir un nombre, pero cuando volvió a abrirlos, sacudió la cabeza. No lo sé. La respuesta fue rápida, demasiado rápida. Ruiz sabía que estaba mintiendo, y Hale también sabía que los detectives lo sabían. El problema era que ahora el caso ya no era solo un asesinato resuelto, se estaba convirtiendo en algo más complejo. Algo más oscuro, porque si había otra persona en la escena del crimen, entonces, la muerte de Melissa Carter quizá no había sido el resultado de un momento de pánico, quizá había sido algo planeado. Algo que dos personas habían llevado a cabo aquella noche, y si eso era cierto, entonces, el verdadero final de esta historia todavía estaba oculto en algún lugar del pequeño pueblo de Texas, esperando a que alguien pronunciara el segundo nombre. El nombre aún no había sido pronunciado, pero en la sala de interrogatorios todos sabían que existía. El aire parecía pesado, como antes de una tormenta. Robert Hale permanecía sentado frente a la mesa metálica, las manos esposadas descansando frente a él. El brillo frío de la luz del techo dibujaba sombras duras en su rostro. Durante años había vivido una vida normal. Había ido a trabajar, había pagado cuentas. Había saludado a vecinos. Ahora todo eso estaba colapsando lentamente. El detective Ruiz observaba cada pequeño movimiento. Una mirada. Un gesto en la mandíbula. El leve temblor de los dedos. Porque cuando una mentira empieza a romperse, el cuerpo siempre habla antes que la boca. Robert, dijo Ruiz finalmente. Encontramos dos huellas. Silencio. Una coincide con sus botas. Ale miraba la mesa, la otra no. La grabadora seguía registrando cada segundo. Ruiz no levantó la voz. Alguien más estuvo allí. Hale respiró profundamente. Pero no respondió. El detective deslizó otra fotografía sobre la mesa. Una ampliación del estacionamiento tomada la noche del crimen. Los investigadores de 1998 no pudieron analizar esto, continuó Ruiz. La tecnología no lo permitía. Hale miró la foto sin levantar completamente la cabeza. Pero ahora sí, el detective hizo una pausa.
Y sabemos que no estaba solo. Durante unos segundos nadie habló. El sonido del sistema de ventilación en el techo llenaba la habitación. Finalmente Hale levantó la mirada. Ya les dije lo que pasó. La voz era más tensa ahora. Fue un accidente. Ruiz lo observó con calma. 3 fracturas en el cráneo no parecen un accidente. Silencio. Y una segunda huella tampoco. Hale apretó los labios. El detective se inclinó ligeramente hacia adelante. Robert, alguien más estaba con usted. Hale negó lentamente con la cabeza. No. La respuesta fue corta, pero Ruiz sabía que la negación no duraría mucho. Porque el caso ya había pasado el punto sin retorno. Había ADN. Había evidencia. Había una confesión parcial. Lo único que faltaba era la verdad completa. Entonces explíqueme algo, dijo Ruiz. Hale levantó los ojos. El detective abrió otra carpeta. Dentro había documentos que los investigadores habían descubierto semanas antes. Cuando reabrimos el caso, revisamos todos los registros telefónicos disponibles de esa época. Hale no reaccionó, pero Ruiz vio el cambio. Una pequeña tensión en el cuello. Encontramos algo interesante. El detective colocó una hoja sobre la mesa, un registro antiguo. Amarillento por el tiempo. La noche del asesinato, usted hizo una llamada. Hale frunció el ceño. No recuerdo. Ruiz no se detuvo. La llamada duró 34 segundos. El silencio volvió. ¿A quién llamó?, preguntó Ruiz. Hale tardó en responder. No lo sé. Ruiz deslizó otra hoja. El número pertenece a alguien del mismo pueblo. Hale miró el papel. Pero no lo tocó. ¿Quiere decirnos quién es? La pregunta quedó flotando. Durante varios segundos nadie habló. Finalmente Hale dijo, no significa nada. Pero la voz ya no sonaba segura. Ruiz observó el documento. Luego levantó la mirada lentamente. El número pertenece a un hombre llamado Daniel Crowe. La reacción fue inmediata. Un parpadeo demasiado rápido. Un movimiento involuntario en la garganta. Ruiz lo vio. Y supo que había tocado algo importante. ¿Lo conoce?, preguntó. Hale tardó unos segundos en responder. Es solo alguien del pueblo. Ruiz asintió ligeramente. Sí, el detective abrió otra carpeta. También era cliente frecuente del restaurante. Hale permaneció inmóvil. Y trabajaba, continuó Ruiz. A solo una calle de su taller, en 1998, la tensión en la habitación crecía lentamente. Curioso, ¿no cree? Hale miró hacia la pared. No respondió. Ruiz deslizó otra fotografía, una imagen antigua. Un grupo de hombres frente a un taller mecánico, tomada en 1997. Lo encontramos en los archivos del periódico local. Hale miró la foto. En la imagen aparecía él, más joven, sonriendo, y a su lado, Daniel Crowe. Ruiz habló despacio. Parece que ustedes se conocían bastante bien. Silencio. Hale cerró los ojos un momento. Cuando los abrió otra vez, la calma había desaparecido completamente. Eso no tiene nada que ver. Pero su voz ya no era la misma. Ruiz apoyó las manos sobre la mesa. Robert, usted llamó a Daniel Crowe 30 minutos antes de que Melissa Carter muriera. El silencio cayó como una losa. Y encontramos una segunda huella en la escena. El detective se inclinó un poco más. ¿Quiere explicarnos esa coincidencia? Hale respiraba más rápido ahora. La historia que había intentado construir empezaba a derrumbarse. Durante años había sido simple. Un accidente, un momento de pánico. Una tragedia, pero ahora la narrativa estaba cambiando. Porque si Daniel Crowe había estado allí, entonces aquella noche no había sido solo un encuentro inesperado. Podía haber sido algo más, algo que 2 hombres habían decidido hacer. Y eso significaba que el asesinato de Melissa Carter podría no haber sido un error, podría haber sido una decisión. Ruiz habló nuevamente. Robert. Su voz era baja. Daniel Crowe estaba en el estacionamiento esa noche.
La pregunta quedó suspendida en el aire. Hale no respondió. Pero sus ojos dijeron algo que su boca todavía se negaba a admitir, porque en ese momento, después de más de 20 años de silencio, el segundo nombre del caso, Melissa Carter, estaba empezando a salir de la oscuridad. El nombre ya estaba en la habitación, Daniel Crowe. No había sido pronunciado por Robert Hale, pero flotaba en el aire como un eco inevitable. El silencio dentro de la sala de interrogatorios se volvió más pesado que antes. El tipo de silencio que aparece cuando una verdad peligrosa está a punto de salir a la superficie. Robert Hale permanecía sentado, rígido. Sus ojos estaban fijos en la fotografía sobre la mesa, la imagen antigua del taller mecánico. Él mismo, más joven. Y a su lado, Daniel Crowe, con una sonrisa relajada, como si el mundo fuera un lugar simple y sin secretos. 26 años atrás, un momento congelado antes de que todo cambiara. El detective Ruiz observaba cuidadosamente. Había aprendido algo durante años interrogando sospechosos. Cuando alguien mira demasiado tiempo una fotografía del pasado, no está viendo la imagen, está viendo el recuerdo. Robert dijo Ruiz finalmente. Hale no levantó la mirada. La llamada duró 34 segundos. Silencio. 30 minutos antes del asesinato, el zumbido del sistema de ventilación llenaba la habitación. Hale respiró profundamente. No recuerdo esa llamada. Ruiz no reaccionó. Eso es interesante. El detective tomó otra hoja del expediente, porque Daniel Crowe sí la recuerda. La frase cayó como un disparo silencioso. Hale levantó la cabeza de inmediato. Fue un movimiento instintivo y en ese instante Ruiz vio algo en sus ojos. Pánico, no completo. Pero suficiente. ¿Hablaron con él? Preguntó Hale. La pregunta salió demasiado rápido. Demasiado nerviosa. Ruiz se recostó ligeramente en la silla. Sí, silencio. Hale apretó los labios. ¿Y qué dijo? Ruiz no respondió de inmediato. En lugar de eso, abrió una carpeta nueva, una que no había estado en la mesa hasta ahora. Dentro había un documento reciente, un informe de entrevista. Daniel Crowe dice que usted lo llamó esa noche, explicó Ruiz. Hale no parpadeó. Dice que usted estaba nervioso. La tensión en la habitación crecía lentamente. Y que necesitaba ayuda. Hale negó con la cabeza. Está mintiendo. Pero la frase sonó débil. Ruiz deslizó el documento hacia él. También dijo algo más. Hale miró el papel, pero no lo tocó. Dijo que cuando llegó al estacionamiento, el detective hizo una pausa deliberada. Melissa Carter ya estaba en el suelo. El silencio se volvió absoluto. El sonido de la grabadora girando parecía ensordecedor. Hale no dijo nada. Pero su respiración cambió, más rápida. Más corta. Dice que usted estaba de pie junto al cuerpo, continuó Ruiz. Y que había sangre. Los ojos de Hale se movieron rápidamente. Buscando algo, una salida. Una explicación. Eso no es verdad, dijo finalmente. Ruiz inclinó la cabeza. No. Silencio. Entonces explíqueme algo. El detective deslizó otra fotografía, una imagen reciente. La suela de una bota. Esta huella coincide con el modelo de botas que Daniel Crowe usaba en 1998. Hale miró la imagen y por primera vez desde que comenzó el interrogatorio, sus manos empezaron a temblar. Ruiz lo notó inmediatamente. La segunda huella, el detective habló despacio. La que encontramos junto al cuerpo. La habitación parecía más pequeña ahora. Más cerrada, Robert. Daniel Crowe dice que usted lo llamó porque no sabía qué hacer. Hale sacudió la cabeza. ¡No! Pero la palabra sonó vacía. Ruiz apoyó las manos sobre la mesa. Dice que cuando llegó, Melissa ya no se movía. La mirada de Hale se volvió más oscura. Dice que usted estaba en pánico, que repetía una frase una y otra vez. Ruiz hizo otra pausa. No fue mi intención.
La frase quedó suspendida en el aire. El silencio que siguió fue más largo que cualquiera anterior. Finalmente Hale habló, pero esta vez su voz era diferente. Más baja, más cansada. No entienden. Ruiz no dijo nada. No fue así. El detective se inclinó hacia adelante. Entonces dígame cómo fue. Hale cerró los ojos. Durante unos segundos pareció luchar contra algo interno. Un recuerdo. Un momento que llevaba enterrado durante más de 2 décadas, cuando volvió a hablar. Su voz era apenas un susurro. Yo no la maté solo. La frase cambió completamente el aire en la habitación. Ruiz no reaccionó. Pero dentro de su mente todo encajaba. Entonces Daniel Crowe estaba allí, dijo el detective. Ale tardó unos segundos en responder. Finalmente asintió. Un movimiento pequeño, pero definitivo. Sí, el nombre ya no estaba en la sombra. Había sido confirmado, pero lo que Hale dijo a continuación cambiaría aún más la historia. Porque según su nueva versión, Daniel Crowe no había llegado después. Había estado allí desde el principio, y eso significaba que el encuentro con Melissa Carter aquella noche no había sido un accidente, había sido algo mucho más oscuro. Algo que 2 hombres habían planeado, algo que salió terriblemente mal. Y ahora, después de 21 años, la verdad estaba empezando a abrirse paso entre las mentiras enterradas en el pequeño pueblo de Texas. El silencio dentro de la sala del tribunal era tan pesado que parecía aplastar el aire. Nadie hablaba, nadie respiraba con normalidad. Todos esperaban. En el banquillo de los acusados estaba Daniel. Con el rostro pálido y los ojos hundidos. Durante semanas había insistido en su inocencia. Había repetido una y otra vez la misma frase. Yo no hice nada. Pero ahora todo había cambiado. Las pruebas estaban sobre la mesa. Los mensajes borrados recuperados por los peritos, las cámaras de seguridad, que lo situaban cerca de la casa aquella noche. Y, sobre todo, la confesión de alguien que nadie esperaba. El fiscal se levantó lentamente. Su voz resonó con claridad. Durante semanas este caso parecía un misterio imposible. Pero la verdad siempre deja huellas. En la pantalla del tribunal apareció la última prueba. Un audio. La voz era inconfundible. Era Daniel. En la grabación se escuchaba claramente. Si alguien descubre lo que pasó, todo se acabará. Un murmullo recorrió la sala. Daniel cerró los ojos. Sabía que ya no había escapatoria. La jueza observó cada documento durante varios minutos. Luego levantó la mirada hacia el acusado. El jurado ha llegado a un veredicto. El corazón de todos en la sala parecía latir al mismo tiempo. Culpable. Las palabras cayeron como un martillo. Una mujer en la primera fila comenzó a llorar. Era la hermana de la víctima. Durante meses había vivido esperando justicia, y finalmente había llegado. Daniel bajó la cabeza. Sus manos temblaban. El juez continuó. Por el crimen cometido. Este tribunal lo condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un silencio absoluto llenó la sala. El caso que había aterrorizado a toda la comunidad finalmente tenía un cierre. Pero lo que nadie olvidaría nunca era cómo todo comenzó con algo que parecía insignificante. Una discusión. Un secreto. Una noche que debía haber sido como cualquier otra. La policía cerró oficialmente el caso semanas después. Sin embargo, para quienes vivieron aquella historia, nada volvió a ser igual. La casa fue vendida. Los vecinos dejaron de hablar del tema. Pero en el barrio aún hay quienes dicen que, cuando cae la noche y el viento sopla fuerte, el recuerdo de aquella tragedia sigue presente, como una advertencia silenciosa. Porque a veces los crímenes más oscuros no ocurren en lugares lejanos. Ocurren justo al lado de casa. Y la verdad siempre termina saliendo a la luz.